hablar un poco sobre lo que ya ustedes mismos ya conocen, pero que haciendo un alto a todas las actividades que tenemos, es importante mencionar que va de la mano con todas las actividades que nosotros realizamos. En este espacio es para fortalecer los conocimientos que ya nosotros tenemos al respecto y bueno, hablar un poco de lo que es ética, de lo que nosotros como seres humanos estamos supeditados y nos enfrentamos el día a día con cada actividad que realizamos. Entonces, tocar este punto, nosotros nuevamente como investigadores, es importante conocerlo, estar en la mano, porque eh, ya tenemos esos autores como son García y Morales. Cuando hablamos de moral, por ejemplo, es mencionar a ciertos normas, principios, valores que todos lo tenemos que tener a la mano, y la universidad también nos prepara para eso, ¿no? Nosotros como docentes, en un momento que ingresamos siempre, nos hacen todo se podría decir un examen de lo que tenemos que inculcar a los estudiantes, y más ahora con a nuestro cargo que están los trabajos, que son los trabajos de investigación, mucho más. Entonces, todo lo ligado a la ética de la investigación, pues no es de ahora, es de siglos atrás, hablando en siglo XX. A la década de 80 se tomó con mucho más fuerza, y a la fecha ya tenemos hasta programas que nos ayudan a poder, en este caso, protegernos contra tantas actividades prácticas irregulares que no deben pasar. Junto a esto, el autor Noreña, por ejemplo, nos presenta, ¿no?, los criterios de rigor en la investigación cualitativa, que es muy importante presentar criterios como credibilidad en la investigación, porque los resultados en una investigación siempre deben ser verdaderos, ¿no? Siempre deben de apuntar a datos reales en los cuales esta investigación tiene que ser presentada en forma transparente. Otro de los criterios es la transferibilidad, que como resultados de investigación, pues tiene que estar descrita, detallada ante el muestreo estadístico que se va a mostrar si fuera cuantitativo, y en este caso muestreo teórico en el caso de la investigación cualitativa. En la investigación es importante que estos resultados sean transferibles. Entonces, al momento de pasar, por ejemplo, a este criterio de consistencia, ¿cuán consistentes son los resultados en una investigación? Entonces, necesitamos procedimientos, y estos procedimientos van a estar enmarcados, por ejemplo, en la triangulación, empleo del evaluador externo, descripción del proceso, en este caso, al recojo de información, los análisis, la interpretación de datos, que es lo que inculcamos a los estudiantes cómo poder elaborarlo, ¿no? En la confirmabilidad, que tiene que ver con la neutralidad, objetividad, estos resultados de investigación nuevamente deben garantizar la veracidad, datos reales, y en estos procedimientos nuevamente lo mismo: transcripción textuales, contrastación de resultados, revisión de hallazgos, la identificación y descripción de limitaciones. Cuando veamos en el criterio relevancia, qué tan relevantes son los resultados hallados, hay que observar que al momento de recojo de información hay que contrastar entre lo que es el problema de investigación científica versus los resultados, los hallazgos. ¿Es relevante? Se hace todo un proceso de investigación que finalmente cuando termina el trabajo se tiene que ver si este trabajo cuán importante ha sido. Entonces ahí prima la relevancia de la investigación al momento de que cuán importante es lo que están investigando los estudiantes desde un inicio, ¿no? Porque muchas veces eligen un tema y están ellos todavía extraviados, se podría decir, con lo que van a realizar, y no recaen en un punto crucial que es cuán importante para ellos y para a quien les pueda servir. O sea, es trascendente su investigación. Y el último criterio, adecuación teórica.
La base teórica, por más que muchos mencionan que la teoría está aislada de la práctica, la teoría debe ir de la mano, ¿no? Porque nosotros que vemos la parte de operacionalización de variables y cuán difícil es para un estudiante estructurar esta, más que todo operacionalizar cada variable, Sí, pero es otra marca y de la definición teórica es la que va a respaldar las variables de investigación. Entonces, va de la mano, tiene que ir de la mano. Nuevamente, el problema versus la teoría existente, ¿no? Entonces, al final se va a contrastar la pregunta con los métodos aplicados y demás. El mismo autor Noreña hace una clasificación y ya los menciona los criterios éticos de la investigación, lo que ya ustedes mismos conocen y ya lo deben tener en práctica incluso, ¿no? Tenemos el consentimiento informado, que la universidad tiene un documento especial, por ejemplo, para este caso del consentimiento informado. La participación de quien va a formar parte de la investigación, cuán importante es al momento de realizarlo. Luego tenemos la confidencialidad, porque una vez que el alumno, en este caso sea pregrado y ya pasando a titulación, tienen que tener un consentimiento informado, si en caso hablamos de unidad de análisis, de empresa o persona, en este caso investigada, porque no se puede realizar una investigación si no hay un consentimiento previo. Entonces, este documento prima al inicio de la investigación. Los datos recogidos, ya estaríamos hablando la confidencialidad de la información, porque si tenemos a personas que nos brindan información, pues hay que proteger no solamente a las personas, sino a la información que nos está brindando, en este caso, el investigado. Entonces, esto hay que transmitirlo a los estudiantes, porque muchas veces inician con una propuesta o una conversación con, en el caso nosotros como carrera contable, por ejemplo, el alumno está ligado a muchas empresas, ¿no? Ya están noveno, décimo ciclo que están estudiando, entonces están ligadas a diferentes empresas, algunos ya la mayoría practicando, algunos ya es trabajo. Entonces, una cosa es conversar con los empresarios y otra cosa es que ya les firme las cartas de consentimiento informado, que no se deben quedar solo en una conversación, sino directo, ¿no? A la aceptación de este documento vía firmas y documentos adicionales que lleve esta carta, como es la vigencia de poder, el DNI o el RUC en su caso. Entonces, son documentos primordiales para iniciar la investigación con toda seguridad y que el estudiante pues se sienta tranquilo de que está investigando con un respaldo. El manejo de riesgos, este requisito tiene relación con los principios de no maleficencia y beneficencia, ¿no? Los datos obtenidos pues deben ser, en la confidencialidad lo dice, proteger a la identidad de las personas. Entonces, en el manejo de riesgos, la investigación puede llevar a unos espacios donde finalmente pueden ser riesgosos para el investigado. Entonces, en este caso hay que poner parámetros, medidas, donde no se vea perjudicado el investigado. Y ahí tenemos otro criterio ético, la observación del participante, donde el investigador en el campo de la investigación tiene que ver la responsabilidad, los efectos, las consecuencias de la investigación. O sea, hay que cubrir todos los efectos o consecuencias que puedan abarcar, pero en una medida responsable. Luego tenemos este criterio en las entrevistas, ¿no? De pronto se realiza la interacción con el investigado, hay actitudes que es importante tomar en cuenta, pero nunca se debe condicionar las respuestas, porque eso sería una falta de ética, por ejemplo, ¿no? Que de pronto se derive y ya se dé un sesgo diferente en el resultado. Las grabaciones audio o video son nuevamente evidencias que deben ser archivadas confidencialmente para que se tenga, en este caso, respeto nuevamente por los investigados en el cúmulo de información que nos brinda. El autor Kopsel los divide a los principios éticos como el respeto a las personas nuevamente, beneficencia, justicia, y cómo se aplicaría nuevamente.
consentimiento informado, los valores de riesgo, selección de sujetos. Acá tenemos algunos ejemplos nuevamente en función al consentimiento, la beneficencia, la justicia, y documentos que nosotros manejamos, que en este caso ya tenemos que estar enseñándolo, instruyéndolos a los estudiantes cómo es el llenado correcto, porque de pronto este documento no es, por ejemplo, para cualquier información, es para los que tengan unidad de análisis. Y hay dos alternativas que el empresario o persona investigada tiene que marcar, que en este caso tendría que ver con mantener en reserva el nombre o cualquier distintivo de la empresa, que en este caso involucra que ningún dato de la empresa tiene que figurar en la tesis, por ejemplo. Y cuando menciona que autoriza, en este caso mencionar el nombre de la empresa, ahí recién pues todo es más abierto, se podría decir, para el estudiante, pero hay esa alternativa. Entonces, que no se confundan a veces los estudiantes cuando no mencionar el nombre, algunos lo entienden como que ni esta carta va, ¿no? La carta dice bien claro, mantener en reserva o mencionar el nombre, pero este detalle hay que estar pendiente con los estudiantes, porque si en caso no realmente lo llega a hacer, su tesis no tendría respaldo. No tendría respaldo porque no hay un documento donde diga que se ha consentido usar los datos independientemente de que se mencione o no se mencione el nombre. Y eso va de la mano nuevamente con la confidencialidad. Si tenemos la carta de consentimiento, los datos siguen siendo confidenciales. Tenemos otras obligación hacia la verdad por la transparencia. La universidad aplica normas APA en redacción, que lo mencionamos seguramente todas las clases al momento de instruirlos, cómo deben redactar, qué deben hacer para una buena redacción. Entonces, esto es transparencia, ¿no? Si uno lo quiere llamar a los estudiantes, tu tesis, de pronto, ¿qué tan transparente es? Por las normas de redacción, aplicar el consentimiento informado, o sea, todo lo que respalda y protege a que ese trabajo realmente está yendo por una práctica correcta, ¿no? La transparencia en redacción, escribir con sencillez, escribir con claridad, y en nuestro caso, normas APA, que es lo que aplicamos para las tesis. Nosotros tenemos un programa que una vez que la tesis está concluida y en el proceso de que ya a la fecha, por ejemplo, muchos de ustedes ya lo deben haber aplicado, este programa original hace lo que nosotros ya conscientemente no podemos hacer. ¿Qué es lo que no podemos hacer nosotros? Es que de pronto tenemos una tesis bien estructurada, bastante bien para nosotros con citas narrativas, citas parentéticas, y en su caso totalmente, como se menciona, la tercera redacción que es propia del estudiante cuando redactan muy bien y no tiene ninguna cita, que el autor es el alumno. Son tres formas de redactar, ¿no? Redacción de cita directa, redacción de citas indirectas y las citas originales, que serían también llamadas por el estudiante, donde él es el autor. Entonces, hay que entender claramente cada una de las tres para que el estudiante redacte correctamente y lleguemos a subirlo, aplicarlo a este programa, y que de pronto nos reporte recién lo que nosotros no podemos ver, ¿no? Relacionado ligado a similitud. De pronto encontramos estudiantes con un porcentaje alto, de pronto encontramos estudiantes con porcentaje bastante bajo y que es favorable para el estudiante, pero quien define en este programa si es plagio o si es, en este caso, similitud, somos nosotros los docentes. Entonces, a la fecha, en mi caso, lo subo en todas las TEDs, ya así con toda sinceridad digo, porque da una garantía que al subirlo, el estudiante ya tiene un reporte y ya va viendo su necesidad de que estoy redactando bien, estoy redactando regular, mal, de pronto lo que he hecho. Algunos dicen, ¿no? Me olvidé de citar, pero es mejor estar mencionándolo, mira, hiciste esto y qué significa, ¿no? Según el reporte. Muy diferente a que de pronto aparece 100% en uno, 100% en el otro, y qué significa, que entiendan que es plagio también. O sea, ¿qué estás haciendo acá? Acá está, esto evidencia un plagio.
Entonces, esto tiene que ver con ética y para el estudiante, pues, en investigación es bastante importante. La valoración de manejo de riesgos también es un punto muy importante porque, así como hemos mencionado, que se tiene que instruir al estudiante de qué permisos tendría que tener y qué principios y valores se van aplicando. Esta valoración de manejo de riesgos es cuando nos lleva más allá de lo que nosotros, en este caso el estudiante, en el transcurso de la investigación, puede ir más allá de lo que esperaba. Y se encuentra con hallazgos que podría caer en riesgo al investigado. Entonces siempre hay un parámetro, un detalle de tenerlo en cuenta en la investigación, porque los estudiantes tienen que verse como tales, como investigadores, mas no son fiscalizadores, ni son auditores, que de pronto ellos mismos posiblemente terminan haciendo una denuncia, no, ellos solo están investigando. Entonces, eso que debe quedar claro, ¿no? Ese producto de la investigación pueden haber varios sucesos, pero siempre en cierta medida y con cierto respeto a lo que se está haciendo. En la selección de sujetos tenemos la población nuevamente. Si se investiga, al estudiante hay que instruirle pues que siempre qué dice el tema y quiénes son los involucrados para la investigación. Porque de pronto ellos abarcan a una población que no está relacionada para nada con la investigación, entonces esa investigación no va a tener un resultado positivo, podríamos decir, porque estoy escogiendo a personas que no están relacionadas con la investigación y por lo tanto ese resultado no es lo que se espera, ¿no? Y eso entonces finalmente la selección de sujetos es muy importante. Para eso nosotros, por ejemplo, contamos con las técnicas e instrumentos que al momento de ya tener la muestra, el estudiante tiene que seleccionar las técnicas e instrumentos adecuados para un buen recojo de información. Una vez que ya todo está terminado, y esto me hace acordar a lo que los colegas y muchos profesores en los cuales ya están publicando, un trabajo, como bien mencionan, muchos de los cuales ya somos partidarios del trabajo día a día con los estudiantes, lo más trascendente es que no termine ahí, ¿no? Y eso me apunto yo porque también soy una postulante a que los estudiantes no se queden solo con el trabajo de taller de tesis 1 y taller de tesis 2, sino que finalmente lleguen o logren una publicación. Entonces, en este proceso de lograr que ya vayamos más allá de que solo se acabe en el curso, o de pronto termine el curso y que ese mismo trabajo lo sometan a una sustentación solo para la titulación, que es muy importante para los estudiantes, pues ya apuntar a la publicación. Los autores, que es muy importante en este tema de ya presentarlo en una publicación, ¿quiénes son los autores? Hay que considerar que el autor siempre va a ser el que aprueba la versión final, los que estamos paso a paso con el estudiante, viéndolo a detalle, cada parte de la tesis elaborada, el que participa en la redacción o revisión de artículo, o el que participa en el diseño experimental y discusión del artículo. Entonces, ¿quiénes no pueden ser considerados autores? Aquellos que solamente la tesis o el artículo ya acabado se somete a una traducción, entonces no sería. El jefe en este caso que no hayan contribuido, tampoco. Financiador, el consultor, y bueno, eso acá les he traído un pequeño ejercicio que me gustó mucho en un curso que llevé, donde nos colocan ahí varios ejemplos y eso quedaría para ustedes a modo de identificar quién es autor y quién no es coautor. Y acá tenemos una lista de verificación de cumplimiento ético que ya varias veces se ha mostrado, pero que nuevamente creo conveniente compartirlo para que ustedes puedan utilizarlo y pues siempre se tenga a la mano y se tome en cuenta este tema tan importante como es la ética en la investigación. Estas son las referencias que he utilizado y bueno, muchas gracias a todos. Este es mi pequeño aporte a modo de
hacer un alto en todo este trabajo que nos toca, como es la investigación. Gracias.